Chinchao felas, estoy, como podéis ver, en una aldea donde fabrican el incienso, eso que se encuentran en tantos templos, sobre todo budistas. He venido a esta aldea que está cerca de Hanoi, os voy a dejar más datos y os voy a contar todo, pero eso será de aquí a un rato. Vamos a ver un poco de imágenes. Impresionante, ¿eh? El sitio, la verdad es que es uno de los sitios más bonitos que he estado, rodeado de ese color rojo, de ese color púrpura en algún caso. Fue precioso, fue súper auténtico, que eso es lo más importante de este vídeo. Para nada es turístico, todo empieza cuando yo por Instagram, gracias a esta red social que me podéis seguir, podéis ver fotos de ese sitio, también podéis suscribiros al canal si os ha gustado, quedaros hasta el final si queréis saber un poco dónde podéis encontrar este sitio. Os voy a explicar cómo es el proceso que hacen el incienso, ya que lo vi todas las etapas. Lo bueno de que en esta aldea lo hacen todo, desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cómo empieza todo? Los palos de incienso están hechos de bambú, así que las cañas de bambú las cortan y hay unos hombres, mujeres ahí que estaban en las calles cortándolas en trozos más o menos de esta medida. Entonces esto lo secan. Cuando ya está totalmente seco, lo pasan por unas máquinas, que también lo vi, unas máquinas que pasan por ahí, fum, 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 y lo cortan en pedazos más pequeñitos. Luego otra máquina que lo deja ya en las varillas o el palito, que ya es el palo del incienso. Entonces viene el siguiente proceso. De esta no tengo imágenes, no vi ninguna casa, pero nos dijeron que sí que habían casas por ahí que lo hacían. Yo iba sin mapa, sin nada, simplemente dando vueltas por ahí y no vi ninguna casa que pintase los palillos. Entonces esos palillos pintados de rojo es la imagen famosa que acabáis de ver aquí, que podéis ver en mi Instagram, que podéis ver por todo el mundo. Esa es la imagen. Cuando pintan los palillos todos de rojo o de otros colores, normalmente rosado o rojo, son los típicos al menos de esa aldea, los ponen en la calle para secar. Y ahí está la magnífica foto. Cuando ya está bien seco, después de unos 2 días, esos palillos rojos los ponen en unas máquinas que les engancha el incienso. En esta aldea nos contaron que el olor o el polvo, que es el que ponen el incienso, no lo producen ellos, sino que eso pues que lo compran o se lo dan. Y entonces con esas máquinas que podéis estar viendo ahora mismo, simplemente pasan la varilla y le pegan el incienso. Bueno, no sé cómo se hace, eso son máquinas. También hay otros sitios que podéis verlo que lo hacen manual, he visto vídeos y tal, pero en esa casa donde yo lo vi era todo automatizado, una máquina le pega y claro, eso va a piñón. Pero bien, ese es el proceso. Después, cuando está esto pegado, lo ponen a secar otra vez y después de eso ya solo toca empacar y enviar a los templos. ¿Por qué queman incienso? Pues el incienso es como una muestra de respeto hacia Buda. Entonces también cuando quieres pedir algún deseo, cuando quieres tener buena suerte, tener prosperidad, pues se quema
el incienso y luego se hace la oración, se reza, y ese más o menos el proceso no es nada difícil. A mí realmente lo que me encantó es ver cómo lo hacían, ver cómo no era nada turístico, tener eso que se respira, eso de que estás viendo algo que normalmente no lo ves. De hecho, yo cuando estuve visitando Vietnam ni tenía idea de esto, pero esta vez ahora que ya he estado viviendo aquí y tal, y con la ayuda de ver más cosas de Vietnam, he descubierto este sitio y me ha parecido fantástico. El sitio donde están grabadas estas imágenes es una aldea que se dedica en gran parte a la fabricación de incienso. Me coloco bien esto. Aquí en Asia, cualquier templo budista, cualquier casa podéis encontrar incienso. Es una cosa que se quema, digamos, lo regalan. Tú vas a cualquier templo budista y puedes coger tu incienso, quemarlo y hacer tus oraciones. Alguien tiene que producir ese incienso. Y hay ciertas aldeas en Vietnam, en China, en sitios donde el incienso se vende mucho, que producen incienso. Y bien, yo vi esa foto por Instagram del sitio que era todo muy fotogénico y todo. Hice un poco de búsqueda por internet y encontré, porque claro, no es turístico el sitio, pero tampoco es un secreto. Solo tienes que utilizar un poco el coco.
Esta aldea que fui yo se encuentra cerca de Hanoi. No voy a decir la localización porque haré otro vídeo de lo que tienen las consecuencias de esto de popularizarse en Instagram, este tipo de cosas, estos viewpoints, estas aldeas, esas cosas que son tan tradicionales que a todo el mundo le gustan. Tienen esa foto que seguro que tiene muchos likes, y bueno, realmente los tuvo, y por eso mismo mucha gente me habló diciendo, oh, ¿me puedes decir dónde es? Oh, ¿dónde es eso? ¿Dónde sé? Mucha gente que ni siquiera me seguía, o sea, que ni me conocen ni nada, lo único que querían era saber el sitio para ir a hacerse una foto, y no. Me enamoré del sitio no por la foto, porque como podéis ver son espacios reducidos, pero si haces un buen encuadre y todo, queda una foto guapísima. Pero lo que mola de ese sitio es la autenticidad. Yo iba con alguien vietnamita y entonces era todo más fluido, hablábamos con los locales, nos dejaban hacer fotos, nos dejaban grabar, pero siempre con una sonrisa en la cara. Era como veían a alguien de fuera, alguien interesado en su trabajo, y estaban como súper contentos. ¿Qué va a pasar si todo el mundo va ahí a hacerse fotos? Pues que todo va a cambiar. Desgraciadamente, cuando la gente ve que eso es turístico, cuando la gente ve que mucha gente va, se empieza a hacer negocio a través de ello, y todo lo que hice yo, que era simplemente pasear por la calle y ver cómo ellos trabajaban, cómo estaban cortando el bambú, cómo estaban pintando, cómo estaban recolectando el incienso, pues esto cambiará. Esto será todo cerrado, tendrás que pagar una entrada, tendrás que, si quieres una foto, pues pagarle, te venderán fotitos, te venderán incienso y perderá esa magia. Por eso precisamente espero que me perdonáis y no os voy a decir la localización, os digo eso, que está en Hanoi y no es difícil encontrarlo, pero tendréis que buscarlo un poco. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dejaros un buen like, suscribiros al canal que me ayuda muchísimo, mirad mis otros vídeos y seguidme en mi Instagram, donde podéis ver fotos de este sitio que son increíbles, y otras fotos de por todo el mundo de donde he viajado, y nos vemos en el siguiente vídeo. También, fellas.